Buen día, Inge. Buen día. Esperemos que los demás compañeros se unan para iniciar, ¿sí? Tenemos todavía 4 minutitos de espera. Inge, el día de ayer estaba intentando conectarme, pero tuve muchos problemas de conexión. Bien. Ahora tuve un pequeño percance ayer con el video, no pude guardarlo. Entonces, pero igual vimos cosas como sencillas. Voy a volver a repetir el día de hoy, justamente porque el video no se me guardó. No sé qué pasó, pero no encuentro el video, no se grabó. Entonces, igual hoy voy a hacer como un breve recuento de lo que vimos el día de ayer y posteriormente vamos a pasar a ver lo que son equipos de protección personal. Eso un poco, hasta que se unan los compañeros, esperémosles nomás un ratito.
Buen día, chicos y chicas. Vamos a iniciar con la clase. Estaba esperando que se unan los compañeros que falta, pero no se han unido. Como les comentaba en un inicio, el día de ayer vimos un poco de la planificación de la prevención. Sin embargo, tuve un pequeño percance no sé, con el video. No sé por qué no se guardó. Entonces la clase de ayer no puedo subirla porque no se ha grabado. Sin embargo, voy a hacer como un breve recuento de lo que vimos el día de ayer para los compañeros que no estuvieron, por un lado, y también para a los que estuvieron para recordar brevemente lo que habíamos visto eh, en la clase. Ya. Entonces, el día de ayer hablábamos de la planificación de la prevención, que justamente son estas actividades eh, que están enfocadas o que están encaminadas a establecer objetivos, a establecer especificaciones y procedimientos para desarrollar una acción preventiva. Esto se hace por medio de la aplicación de elementos del sistema de gestión de prevención de riesgos en el trabajo. Ahora, esta planificación debe aplicarse a través de un plan de prevención de riesgos laborales. Debe contener en general una evaluación de riesgos, que es sumamente importante, y la planificación de actividades preventivas. Claro que esta evaluación de riesgos va a depender mucho de la actividad a la que se dedique la empresa. Igual, la planificación de las actividades preventivas van a ir en función de las necesidades y en función de los riesgos que quiera minimizar o que quiera yo eliminar. Siempre se debe procurar eliminar. Por otro lado, el tema de la evaluación de riesgos viene a ser un proceso que está más enfocado en estimular la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse por medio de la obtención de información, de la investigación, para, de acuerdo a estos datos que se obtengan, ¿no es cierto?, de esta investigación, se pueda tomar decisiones apropiadas para adoptar medidas preventivas, medidas correctivas incluso, en función de las necesidades. Está dirigido, por un lado, a estimular la magnitud de los riesgos que no se pueden evitar y proporcionar al dueño de medio de producción o de la empresa la información de las necesidades en función de los riesgos que pueda haber dentro del ámbito laboral. Este es necesario cuando se necesite eliminar o reducir los riesgos, y también nos permite controlar periódicamente las condiciones, la organización, los métodos de trabajo, el estado de salud de los trabajadores. Esto me permite a mí prevenir riesgos, prevenir accidentes, prevenir incluso enfermedades profesionales. Igual el plan de prevención en general puede incluir las siguientes cuestiones, como estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades tanto de trabajadores como de empleadores, las funciones, ¿sí? Una matriz de funciones de cada puesto de trabajo, las prácticas, los procedimientos, los procesos, qué recursos se necesitan. Y claro, todas estas cuestiones van a ir variando de acuerdo a la dinámica productiva. Ahora, este documento del plan de prevención es obligatorio para todas las empresas, y cuando ya se está implementando un plan de prevención, puede hacerse de forma programada y por etapas. Necesariamente yo tengo que establecer un programa, tengo que establecer un presupuesto, una partida presupuestaria para poder implementar mi plan de prevención, porque digamos, yo puedo tener un montón de ideas, pero si no hay el recurso económico, a veces se queda como en el aire. Y por otro lado hablamos como del sistema de gestión de seguridad, que está como también enmarcado o dentro de este está el plan de prevención. Entonces, en ese sentido, estos planes tienen como diferentes elementos, ¿sí? Que lo conforman, como la política, la organización, la planificación y aplicación, la evaluación y la acción en pro mejoras, y todo esto dentro de un marco de mejora continua. Estos planes de prevención deben estar constantemente en una cuestión de mejora continua
y atravesados por la política que tenga la institución, políticas en el tema de seguridad y salud, cómo está estructurada la jerarquía, en qué consiste la organización, la planificación y la aplicación. Y claro, tiene que tener toda una cuestión de seguimiento y evaluación. Igual este plan de prevención, porque si no hay una evaluación, no puedo yo tener la idea de qué puede ser, qué tanto impacto está teniendo este sobre los trabajadores y sobre el proceso. Eso era como brevemente lo que vimos. También vimos brevemente, voy a pasar a compartir otro documento que vimos el día de ayer. Vimos un formato del plan de la prevención de riesgos, ¿sí?, laborales. Ahora, en este formato nosotros lo habíamos visto para una empresa o una organización que tenga de 1 a 10 trabajadores. Sí, básicamente tiene un poco lo que les había enviado en el índice para el plan del proyecto. Entonces, por un lado va a tener como la descripción de la empresa o de la organización, razón social, RUC, la actividad económica a la que se está dedicando esta empresa, el número de trabajadores que tiene, números de centros de trabajo, el domicilio, la matriz, si tiene sucursales o no, qué política empresarial tiene la empresa, ¿sí? Obligaciones y responsabilidades y prohibiciones para trabajadores y empleadores, derechos de los trabajadores. También debe especificar quién es el responsable de la prevención, quién es el delegado de seguridad y salud en el trabajo. Puede tener incluso organizaciones emergentes, y también contempla incumplimientos, sanciones en sí. También debe contemplar como todo el programa de prevención de riesgos. Debe tener también la información de las capacitaciones que se estén dando, que se estén planificando en función de la prevención de riesgos laborales. Debe contener también qué equipos de protección personal necesitan como los trabajadores dependiendo del área de trabajo. Y debe también abarcar lo que es la investigación y registros de notificaciones de accidentes, de incidentes y enfermedades profesionales en el ámbito laboral, debido a que estos me permiten a mí también tomar decisiones sobre qué actividades vamos a realizar. Debe también contemplar el tema de prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos. Y bueno, un glosario de términos o definiciones. Igual dentro de esto, estos lineamientos, habíamos visto como todo lo que proponía aquí. Ahora estas cuestiones van a depender mucho de la empresa, ¿sí? Obligaciones, prohibiciones, dependen mucho de la actividad, incluso porque hay actividades que pueden representar un mayor peligro que otras, ¿sí? Y en ese sentido también se generan como prohibiciones. Aquí está el tema de los responsables, de la prevención. Quería mostrarles como el incumplimiento y las sanciones también se deben tipificar y especificar. Además de eso, guiados por el reglamento de seguridad y salud en el trabajo que ya habíamos visto. Ahora también podríamos nosotros tener como en el tema de prevención de riesgos estos formatos. Entonces vemos aquí un formato de evaluación de riesgo. En este caso se debe especificar el puesto de trabajo, la actividad que se realiza en ese puesto o las actividades, el número de trabajadores que se encuentran en este trabajo y la fecha que se hace la evaluación. Entonces, primero tenemos como diferentes pasos en esta matriz. Primero debemos identificar como los peligros del puesto de trabajo, de qué manera pueden sufrir daños o accidentes los trabajadores, qué medidas se han adoptado hasta el momento, no las que se van a adoptar, sino las que se han adoptado como para minimizar el daño o para minimizar el peligro.
qué medidas serían necesarias adoptar a futuro, quiénes serían los responsables de aplicar la medida, fechas previstas para la aplicación, y acá sería una cuestión más de seguimiento, ¿no es cierto? Entonces, colocar si se efectuó o no se efectuó la acción para esta prevención y cuáles han sido los resultados. No sé, disminuyó en un 10% los accidentes o ya no hay un atrapamiento. Darle seguimiento, que es como parte de la evaluación. Y este debe ser un aditamento, un archivo que debe llevar la empresa, porque cuando, como son órganos sometidos a regulación, si viene la autoridad competente a solicitar como registros, pruebas de la implementación de los planes de riesgos, debemos tener nosotros todos los documentos en regla y archivados. Por otro lado, también se puede usar como la siguiente matriz para la planificación de las capacitaciones. Sí, en función de las necesidades, de los riesgos que yo haya identificado, del tipo de actividad que esté realizando la empresa, yo debo generar una planificación de capacitaciones de los riesgos, ¿sí? Entonces aquí podemos colocar como temas como prevención de riesgos laborales, prevención de amenazas naturales, otro tipo de capacitaciones dependiendo de la actividad. Y en cada una de estas yo puedo poner como temas específicos, no sé, factores físicos, digamos, se me ocurre ahorita. Ya entonces, ¿a quién se le va a dar esta capacitación? ¿Cuánta gente asiste? Ya que en la planificación debo colocar qué día, qué mes se va a dar la capacitación y quiénes serían los responsables. Una vez que se dé la capacitación, incluso yo podría anotar observaciones por un lado y además adjuntar, ¿no es cierto?, los archivos que avalen que se dio la capacitación, que pueden ser como hojas firmadas por los trabajadores en donde conste que asistieron a la capacitación, o puede ser también archivo fotográfico en conjunto con estas hojas de firma. De ahí también está el tema de equipos de protección personal, que hoy día vamos como un poco a ahondar en este tema. Y justo cuando estamos haciendo como esta cuestión de riesgos en el trabajo o planificaciones para minimizar riesgos, es importante también tener una matriz en donde se especifique cuáles son los equipos de protección personal y la ropa de trabajo que se va a emplear de acuerdo al puesto. No puede ser que todos utilicen lo mismo cuando tengan actividades y puestos diferentes, sino que yo debo ir especificando el puesto, como está en esta matriz, el puesto, la actividad que se realiza en ese puesto y cuáles son los posibles riesgos y peligros que tiene ese puesto. Y en función de eso yo voy a ir colocando qué equipo de protección personal va a usar esta persona acorde al puesto. Yo puedo poner, no sé, aquí casco, botas, guantes, aislante eléctrico, no sé, ya. Ponemos todos así. Tapones de oídos, podemos poner como aquí en listados. Y después, digamos, puesto de trabajo, ¿qué puede ser? Laboratorista. Actividad, no sé, hacer análisis de laboratorios de tipo petroquímico, peligros, inhalación, peligros, derrame de ácidos en el cuerpo, ya digamos que esas dos. Entonces acá como tenía varios equipos, puedo ir poniendo una X en el que corresponde. Digamos, si aquí estaba guantes, pongo en guantes. Casco no necesitaríamos porque es laboratorio. Zapatos de seguridad, pongo una X. Gafas, pongo una X. Ya entonces podemos ir enlistando de acuerdo a la actividad que se esté realizando ya los puestos de trabajo que existan dentro de la empresa. De ahí viene como esta parte de investigación y registro, viene el tema de prevención de amenazas naturales o riesgos antrópicos. Esto se refiere un poco más a, por ejemplo, incendios, terremotos, temblores, cuestiones de tipo de desastres como naturales o también pueden ser provocados como los incendios.
Y en ese sentido también aquí se propone una matriz en donde se va como llenando estos campos, características constructivas de la empresa. Aquí superficie total, superficie útil, número de pisos, si es que es un edificio, áreas que existen en la empresa, de qué material son hechos pisos, maderas, techos, porque depende mucho también de estos materiales para que el riesgo por incendios, por ejemplo, sea mayor o menor. Si todo es de madera es más complejo el material combustible. También identificación de la situación de emergencias y recursos existentes, qué recursos hay, en dónde se encuentran localizados, cuáles serían las posibles consecuencias, si tengo extintores, si no tengo, en qué lugar, cómo, cuándo están en condiciones, zonas de evacuación, camillas, todo lo que tenga voy especificando aquí. También tengo que designar un responsable de la atención de emergencia, cuáles son las actividades antes, durante y después de la emergencia y según el tipo de emergencia que se esté dando, sea evacuación, sea incendio, etcétera. Y además debo colocar yo aquí la información sobre simulacros que se hayan hecho, ¿sí?, en el trabajo con respecto a siniestros y desastres. Y ver, porque, o al menos esta parte es muy importante porque las observaciones a mí me permiten tomar medidas de seguridad para futuro. Y igual colocar la fecha del simulacro posterior y, como les dije, termina con un glosario de términos o definiciones en donde se va definiendo como algunas cuestiones que se contemplan dentro del trabajo. Y este documento al final debe contar con la firma del empleador como representante legal y con la firma del responsable de ley de prevención de riesgos. O sea, esto vimos el día de ayer, hemos visto mucho más rápido que ayer, un poco para hacer un recorderis. Y como les dije, el día de hoy vamos a enfocarnos más en el tema de equipos de protección personal. Como vieron, es una parte fundamental de la planificación de la prevención de riesgos, ¿sí? Debido a que, claro, esta protección personal es como un plus o algo más que se debe implementar para la protección de los trabajadores si es que las medidas colectivas no son suficientes. Como habíamos dicho en un momento, incluso el día de ayer, las medidas o lo colectivo, la protección colectiva está sobre la protección individual, pero hay actividades muy específicas, o bueno, no muy, pero específicas, que tienen, aparte de la implementación de medidas colectivas, puedo yo implementar medidas individuales, como el equipo de protección. Ahora, con lo que respecta a equipo de protección. ¿Qué equipo de protección personal nomás recuerdan ustedes? El casco, la mascarilla, los guantes, el traje en sí, por si son radioactivos, las botas, máscara facial, no me acuerdo más. Perfecto, no sé si alguien más recuerde otro. Los audífonos, Inge, de protección auditiva. Perfecto. Ya, entonces vemos que hay diferentes equipos, ¿no es cierto? Hablamos de guantes, botas, cascos, audífonos, visores, gafas, ropa en sí. Ahora todos estos equipos de protección personal van a como a dividirse o a clasificarse de acuerdo a la siguiente forma. Vamos a tener equipos de protección del cráneo, como por ejemplo el casco que nos dijeron. Protección de ojos y cara, que pueden ser las gafas o los visores. Protecciones de oído como los cubreoídos. Protección de vías respiratorias, como el tema de mascarillas. Protección de manos y brazos, guantes. Hay otras como escoderas, cosas por el estilo.
Protección de pies y piernas, que estarían las botas o zapatos de seguridad, por ejemplo. Cinturones de seguridad para trabajos en alturas, que son como los arneses, y también la ropa protectora. Entonces tenemos como en general esa clasificación que vamos a ir viendo. Y dentro de lo que es la protección del cráneo, sí se encuentra el casco de seguridad. Ahora, este casco de seguridad vienen a ser elementos, ¿sí?, que cubren totalmente el cráneo y lo protegen contra los efectos de golpes. Puede protegerlo también contra sustancias químicas, protección también de riesgos eléctricos y riesgos térmicos. Entonces vemos que la aplicación de la protección del cráneo tiene como diferentes aristas. Ahora, en ese sentido, estos cascos sí deben estar fabricados con materiales resistentes al agua, resistentes a solventes, resistentes a aceites, a ácidos, al fuego, dependiendo de la actividad, ¿no es cierto? Y además deben ser materiales que no conduzcan electricidad, es decir, deben ser materiales que sean malos conductores de la electricidad, y por ende se puede como utilizar para estos plásticos laminados, fibras de vidrio impregnadas de resinas, aleaciones de aluminio también, y materiales plásticos de alta resistencia al paso de corriente eléctrica, que pueden ser como policarbonatos o poliamidas, polímeros específicos para eso. Ahora, un casco básicamente va a estar constituido por una suspensión interna, ¿sí?, que se coloca como en la parte de la cabeza y que sostiene la carcasa, ¿sí?, y acomoda como el cráneo al casco. Y además está como integrada por un conjunto de correas de distintos materiales. Y en la parte alta se conoce lo que se llama como la corona, y además existe como una correa que rodea la cabeza para que el casco quede como en suspensión. Ahora está por otro lado la carcasa, que es la parte externa del casco que cubre el cráneo y va unida como a toda esta suspensión, ¿sí?, por medio de remates. Entonces aquí vemos como un esquema. Entonces la parte interna, sí vemos, está clarito, y la parte de la carcasa sería como la parte azul. Ahora hay diferentes tipos de cascos también. Básicamente son 4 clases de cascos. Están los cascos A, que son los de protección contra impactos, contra lluvia, contra llamas, salpicaduras, salpicaduras de sustancias ígneas. También son resistentes al impacto. En estos, generalmente, la tensión de ensayos de 15.000 voltios con una fuga de 8 miliamperios y una tensión de 20.000. Y en este caso no se produce una ruptura del dieléctrico. Y ahí tenemos cascos de tipo B, que en este caso dan protección contra impactos, lluvias, llamas, salpicaduras de sustancias ígneas, y soportan tensiones de ensayo de 2200 V. Si vemos, es menor al tipo A y con una fuga máxima de 3 miliamperios. Los DC, que dan protección contra impactos, lluvia, lo mismo básicamente, pero no se les impone exigencias en lo referente a condiciones dieléctricas. Los anteriores sí, porque generan una protección justamente contra el flujo de electrones. Están los de tipo D, que dan como protección contra impactos reducidos, sin mayor exigencia, y estos son generalmente los cascos metálicos. Estos se pueden complementar con protectores faciales también, o protectores auditivos. Y puede incorporarse como accesorios, como lamparitas de luz, por ejemplo, cuando se está haciendo trabajos en minas subterráneas, se le coloca como estas lamparitas
para también tener una visibilidad, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de la actividad. Ahora, estos cascos deben ser inspeccionados y mantenidos constantemente, porque claro, si es que estos presentan una, no sé, fisuras o daño, no van a cumplir su función como deben hacer. Y es por eso que se debe comprobar el estado de los mismos de forma periódica, que las partes del casco estén funcionando de manera adecuada, ver el soporte de las suspensiones, las uniones y la carcasa. Y si veo como algún problema en cualquiera de estas partes del casco, debo cambiarlas de forma inmediata, ¿sí? También verificar si es que hay partes sucias con aceites, pinturas, grasas o algún tipo de material. Y esto debemos limpiarlo con un paño húmedo o con algo diluyente a la brevedad posible. Y este diluyente no debe provocar deterioro al casco, porque si no igual, como decía, no cumple su función al 100%. Por otro lado está la protección de ojos y caras, por ahí habían hablado del tema de visores, de gafas, ¿no es cierto? Dentro de este vamos a ver primero los elementos de protección de los ojos. Esta protección de los ojos va a depender del tipo de actividad y de los peligros que existan. Y debe obviamente proporcionarse como un elemento adecuado para proteger esta parte del cuerpo. Y en ese sentido, uno de los elementos son como los anteojos, que se clasifican igual en 3 grupos. Tenemos anteojos contra proyección de partículas. Estos se utilizan especialmente para trabajos como cincelar y operaciones con herramientas de mano, ¿sí? Y lo que van a buscar hacer estos es como proteger los ojos de partículas que saltan en cualquier dirección. Por lo tanto, es necesario como que los ojos se cubran de este tipo de partículas. Está otro tipo de anteojos como los que son contra líquidos, humos, vapores y gases. Ahora, estos tienen una diferencia a los anteriores. Los otros, como no son como sellados herméticamente, estos tienen que ser sellados herméticamente. No sé si han visto como estos visores o estos anteojos que utilizan para nadar a veces y abrir los ojos. ¿Ya? Ese tipo de anteojos son sellados herméticamente y esto permite evitar el contacto de los ojos con líquidos, con vapores, con humos o con gases que puedan estarme ocasionando una afectación a esta parte del cuerpo. Y en este caso los bordes de este tipo de anteojos van en contacto directo con la piel para justamente buscar la hermeticidad. También hay anteojos que son contra radiaciones, que son otro tipo de afectaciones que podríamos tener. Estos especialmente se utilizan como en operaciones industriales donde hay radiaciones que puedan perjudicar la vista. Pueden ser radiaciones de infrarrojo, radiaciones de ultravioleta, y que son ocasionadas por los cuerpos incandescentes. En este caso se utiliza lentes de composiciones y colores especiales que justamente lo que hacen es absorber esta radiación, absorber estos rayos en diversas proporciones y le permite proteger de esa manera la vista. Y en ese sentido la composición y la intensidad de los colores de los lentes va a depender de la operación para los cuales estén usando los mismos. Tenemos por otro lado la protección de ojos y o facial, o sea que cumple como las dos funciones o solo la una. En este caso tenemos por un lado las máscaras con lentes de protección. Estos protegen el rostro y los ojos y son como una máscara provista de lentes para filtrar rayos UV.
No sé si ustedes han visto a las personas que suelen soldar. Ellos en general utilizan este tipo de máscaras, ¿no es cierto? Que por un lado absorben la radiación UV y además le protegen la cara. Aquí vemos un poco cómo está constituida, igual lo que veíamos el casco. Entonces tiene como esta parte de un sujetador o cintillo, el mismo que va como adherido directamente a la cabeza. También tiene como la máscara en sí, o sea, o esto como que sería una carcasa, y tiene esta parte del visor que le permite a la persona tener una visión de la actividad que está realizando, porque caso contrario sería sujeto de accidente. Tenemos los protectores faciales. Estos permiten proteger el rostro, ¿no es cierto?, contra proyección de partículas, de cuerpos extraños. Pueden ser de plástico transparente, de cristal templado o pantalla de reja metálica, dependiendo para qué lo estoy usando. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del COVID, sí, nosotros hemos visto que estos visores también están bastante usados, estos protectores faciales, que lo que impiden, por ejemplo, es el paso de fluidos, ¿sí?, hacia el rostro y por ende hacia las vías de la mucosa, de los ojos o de la nariz, evitando el contagio, por ejemplo, del virus. Entonces, dependiendo de la aplicación, se va a poner como un protector facial distinto. No me voy a poner pues un protector facial como este de aquí, de tipo malla metálica, para el virus. Si tiene como huecos, no me va a proteger nada, sino este debería ser usado en cuestiones específicas en donde haya, no sé, objetos que puedan ser lanzados como al rostro. Está por otro lado lo que nos decía Ivette, ¿no es cierto?, la protección de oídos. Estos están destinados obviamente a proteger el sistema auditivo cuando las personas o los trabajadores se encuentran expuestos a niveles de ruido que excedan los límites máximos permisibles. Habíamos visto dentro de la norma cuáles eran los límites máximos permisibles, ¿no es cierto? Y teníamos que igual el nivel de ruido máximo que puede soportar de alguna forma el ruido, y creo que un poco de menos de un minuto, creo que era de 115 decibeles. Entonces, cuando ya se sobrepasa eso, es necesario utilizar justamente estos tapones de oído que permiten evitar, ¿no es cierto?, la pérdida de audición o daños que se puedan provocar por el ruido en la salud, porque incluso puede provocar cuestiones más psicológicas. Entonces, estos tapones tienen la función un poco de prevenir. Estos existen como también algunos tipos de protección de oídos. Tenemos por un lado los tapones de oído, como los ven aquí. Estos son elementos que se introducen como tal en el conducto auditivo externo y permanecen ahí, ¿sí?, durante la actividad. Pueden ser de diferentes materiales, de diferentes formas, como ven en el gráfico. Y estos se seleccionan de acuerdo al riesgo y las características de las personas. Por otro lado tenemos las orejeras, ¿sí?, que ven en la grafiquita. Estos elementos son de forma semiesférica, de plástico, van a tener, como en la parte que se coloca en el oído, van a tener rellenos absorbentes, o sea, que absorben el ruido. Especialmente son de material poroso estos rellenos. Y además la parte del como cintillo, diadema, ¿sí?, que permite fijarlos al cráneo, ¿sí?, y que no se muevan. Y además debe haber como una presión adecuada sobre el oído para aislar el ruido. Ahora estos también necesitan como ser inspeccionados y necesitan un mantenimiento preventivo. Deben ser revisados
deben ser sometidos a aseo prolijo porque como están en un órgano, en el oído bastante sensible, entonces deben estar como limpios. Debo mantenerlos en las mejores condiciones de limpieza. Y también se deben guardar en sus estuches originales o en lugares que están destinados para guardar este tipo de materiales. Por otro lado, hablábamos de las mascarillas, ya en términos generales son las protecciones de las vías respiratorias. En ese sentido, estos elementos lo que buscan justamente es proteger a los trabajadores contra la contaminación del aire que respiran cuando están realizando su trabajo, ¿sí? Pueden ser como partículas dispersas, gases, vapores, que estén mezclados con el aire eh, y que pueden producir deficiencia de oxígeno en el mismo. Estos respiradores van a variar igual de acuerdo a la contaminación del ambiente, de acuerdo al sitio de trabajo, de acuerdo a la concentración del agente contaminante en el aire. No es lo mismo usar un respirador para cuando yo estoy trabajando, perdón, una mascarilla, para cuando yo estoy trabajando con, ¿qué se me ocurre? Con ácidos altamente volátiles que una mascarilla para cuando estoy, o una mascarilla de COVID. Sí, son dos cosas muy distintas. Cuando se está trabajando con ácidos se necesita filtros muy especiales que puedan absorber este tipo de sustancias, mientras que en el caso del COVID podemos usar la N95, ya que son diferentes. Estos equipos se pueden clasificar en tres: respirador purificador de aire, respirador con suministro de aire y respirador autónomo. ¿Sí? Entonces tenemos tres tipos de protección de. Entonces aquí está el primero, los purificadores de aire. Estos tienen como función impedir que el agente contaminante ingrese al organismo del trabajador y puede como cubrir la cara o solo la nariz, ¿sí? Nariz y boca. Y existen como dos tipos de purificadores de aire. Respirador con filtro para partículas, que protege contra cualquier tipo de partícula. Y este filtro es como una rejilla de fibras finas en la cual se depositan las partículas que pueden causarme un problema. Y están los otros respiradores con filtro químico, que protege contra gases, vapores tóxicos. Y en este caso los filtros ya tienen como productos químicos que forman gránulos y que extraen de alguna manera el contaminante del aire, evitando que éste pueda ingresar. Por otro lado tenemos los respiradores con suministro de aire. Como ven ustedes aquí, están conectados como a una máquina que provea de aire al trabajador. Estos se van a utilizar en actividades muy específicas. Y claro, no se puede como tomar el aire directamente del medio. Ahora estos se pueden utilizar independientemente del tipo o estado físico del contaminante. Y claro, están abastecidos con aire que se puede respirar. Vamos aquí. Están por otro lado los respiradores autónomos, que van a proporcionar una protección respiratoria en cualquier concentración de gases tóxicos y en cualquier condición de deficiencia de oxígeno. Ahora, en este caso, el oxígeno sí es transportado por el trabajador y tiene la ventaja de poderse usar en diferentes distancias con relación a la fuente de aire. Y también son como usados especialmente en situaciones de emergencia, por ejemplo, para el rescate de trabajadores atrapados en ambientes tóxicos.
Entonces aquí vemos este tipo autónomo que como lleva cargando el tanque, digamos así. Entonces tiene como este cilindro de alta presión de aire y de oxígeno comprimido, válvulas que van conectadas a través de un tubo de alta presión al cilindro, máscara, tubo de exhalación y un equipo para que el trabajador pueda colocarlo o pueda llevarlo. Estos también necesitan como un mantenimiento, una inspección para evitar que, no sé, en el momento que estamos realizando una actividad nos fallen o puede que estén dañados o saturados los filtros y igual al estar así no están cumpliendo su función y pueden provocar enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es importante, por ejemplo, el cambio frecuente de filtros mecánicos, sobre todo cuando se note dificultades al respirar, cambiar las partes elásticas que se sujetan para conservar el ajuste perfecto alrededor de la cara y la nariz y los ojos, limpiarlos periódicamente, especialmente las válvulas de inhalación, revisión periódica de los cuerpos respiradores y máscaras para detectar roturas o agrietamientos que pudieran permitir el paso de aire contaminado, lavar las partes de caucho con agua tibia y jabón. Acá igual vamos a ver como un cuadrito donde están como varios filtros. Según el riesgo se elige un filtro u otro. Tenemos los filtros para polvo, que son los primeros que se utilizan en construcción y fábricas de pinturas. Están los filtros para polvos, nieblas, humos. Estos se utilizan en fundiciones, trituraciones y soldaduras. Tenemos filtros para vapores orgánicos, especialmente estos se utilizan cuando estamos haciendo trabajos con solventes orgánicos o pintura de pistola. Filtros para gases ácidos, como les ponía un ejemplo, cuando estamos trabajando con ácidos fuertes y volátiles o con el recargado de baterías. Filtros de amoníaco, estos se utilizan especialmente cuando se hace revelado fotográfico. Respirador con línea de aire, limpieza de desechos tóxicos y preparación y remoción de asbesto. En esos casos se utiliza este. Hasta ahí no sé si tengan alguna duda. Si no, para seguir. No. Bueno, sigamos. Por otro lado está la protección de manos y brazos, que veíamos igual algunos ejemplos que nos daban, ¿no es cierto? Como los guantes. Ahora estas partes y las extremidades superiores son como la parte del cuerpo que está como más sometida a riesgos frecuentes de lesiones debido a que están como bastante inmersas en los procesos de producción y también en operación con máquinas. Aquí también hay un dato que dice que el 30% de las lesiones se originan por accidentes de trabajo, afectan las manos y los brazos. En ese sentido, o viendo como esta estadística, es importante proteger, claro, tanto manos como brazos contra, por ejemplo, riesgos de materiales calientes, abrasivos, corrosivos, materiales cortantes, disolventes, chispas de soldadura, electricidad, proteger contra el frío, ¿ya? Y todo esto se lo hace, por ejemplo, por medio de guantes, que aquí tenemos diferentes tipos de guantes.
Ahora también estos guantes se van a clasificar de acuerdo al material y de acuerdo al material y claro, se va a usar uno u otro acorde a la actividad para la que estén siendo usados. Denme un segundito. Ya. Por un lado están los guantes de cuero curtido al cromo. Estos se emplean en trabajos en donde se necesite o donde haya, por ejemplo, fricción o raspaduras. Entonces se utiliza este tipo de guantes para evitar justamente estas fricciones o rasparse la piel. En este caso son guantes de puño corto, nos permiten prevenir riesgos por cortaduras, sea por bordes, por cuerpos con aristas que puedan cortarme. Y en caso de que haya aristas o bordes, puede usarse estos reforzados con malla de acero. Por otro lado están los guantes de goma pura, que son otro tipo de guantes. ¿Sí? Este tipo de guantes se utiliza preferiblemente para realizar trabajos con circuitos eléctricos. Entonces, esta goma del guante es un aislante en general y claro, si yo necesito, no sé, trabajar con corrientes eléctricas, van a evitar que los electrones puedan migrar hacia mi cuerpo, entonces son de tipo aislante. Ahora, estos también deben inspeccionarse minuciosamente antes de usar, ver que no tengan roturas o que puedan facilitar el contacto del trabajador con un circuito eléctrico, porque ahí no cumplirían su función. Están por otro lado los guantes de material sintético. Estos son altamente resistentes al calor y al fuego. Entonces, en este caso se utiliza para soldaduras, en cuestiones donde se está fundiendo metales, para hornos o para materiales calientes que se esté manipulando. También hay los guantes de algodón en trabajos livianos, por ejemplo. También dentro de estos elementos de protección de extremidades se puede citar los dedales y manguillas, que lo que van a buscar es justamente proteger los dedos, por ejemplo, y las manguillas, los brazos, dependiendo de la actividad que se esté realizando. Aquí igual nos hacen como una listita de guantes que están recomendados en función del riesgo a proteger. Por ejemplo, para frío se puede utilizar los de cuero al cromo, para frío con humedad, caucho natural o sintético con forro de cuero al cromo. Para el calor, cuero al cromo de fieltro con palma cubierta de cuero al cromo de asbesto. Para punción y corte, cuero de equino vacuno y dorso de cuero al cromo, cloruro de polivinilo, caucho natural o sintético, tela de algodón con palma de cuero. Para protección contra abrasión sería cuero al cromo, de cloruro de vinilo, caucho natural, sintético, tela o algodón, con una palma de cuero, fieltro con palma cubierta de cromo. Para riesgos químicos, cloruro de polivinilo o caucho natural o sintético. Electrodeposición, cloruro de polivinilo y caucho natural. Para baño alcalino, cloruro de polivinilo y caucho natural. Para pintado o barnizado, cuero al cromo, cloruro de polivinilo o caucho natural. Para trabajos con plomo tetraetileno y sales de plomo y mercurio, cloruro de polivinilo y caucho natural o sintético. Y para riesgos eléctricos, caucho natural o sintético. No sé si tengan alguna duda hasta ahí.
No, Inge. Perfecto, entonces pasamos a los equipos de protección de pies y piernas. Como veíamos hace rato, igual están como estos zapatos de seguridad. Y lo que buscan estos es proteger, sí, eh, contra lesiones que puedan causar objetos que puedan estar cayendo o que rueden. También proteger contra cortaduras o no sé, materiales que pueden a mí causarme, no sé, una punzación, como los clavos, por ejemplo. Y también de efectos corrosivos de productos químicos, ¿sí? Eh, Ahora, en ese sentido, también son como diversos los materiales que se utilizan para calzado de seguridad. Por ejemplo, vemos aquí un calzado de seguridad que está compuesto básicamente por una punta de acero, ¿sí? Esta justamente es la que cumple esta función de evitar que algo que esté muy pesado te dañe el pie, ¿sí? Caiga directamente en los dedos y me pueda ocasionar una lesión. Está también la suela de goma de PVC. Esta necesariamente, o bueno, puede ser antideslizante, protege contra resbalones y deslizamientos. Por otro lado está el caparazón, que es de cuero grueso, resistente a impactos, a raspaduras, insoluble en ácido, insoluble en aceites y en solventes. También pueden tener como una aislación de corcho entre la suela y la plantilla. Ustedes ven aquí, este es como la suela, la plantilla y va a haber un caparazón de corcho. Puede haber diferentes modelos igual de zapatos de seguridad, estos que son como al tobillo, pero también pueden estar estas como botas que son más arriba, dependiendo para qué se estén usando. Entonces, dentro de esto también tenemos diferentes tipos de calzado de seguridad. Están los zapatos con puntera protectora, eh, que se usan cuando hay riesgos de que algo caiga, ¿no es cierto?, sobre el pie o que algo ruede sobre el pie. Eh, en general se utiliza en construcción, en minería, eh, en labores donde se realizan actividades pesadas. Están por otro lado los zapatos conductores de electricidad. Estos están hechos justamente para disipar la corriente eléctrica o la electricidad estática que se acumula en el cuerpo de las personas, y esto evita la producción de chispas estáticas que podrían generar como, no sé, una combustión o una explosión, debido a que esta chispa podría encender, no sé, sustancias combustibles. Ahora, estos son útiles o eficaces solo cuando también los pisos en donde se está desplazando a la persona son conductores, y esto hace que también sean como tierra. Es decir, cuando hablamos de hacer tierra en tema de conexiones, quiere decir que llegan a conducir los electrones o la descarga eléctrica hacia la tierra, ¿sí? Y no dejan como que esa descarga vaya hacia otro lugar, sino más bien descargan a tierra. Por otro lado, están los zapatos para riesgos eléctricos aislados. Son parecidos a los de seguridad, pero estos tienen como una aislación de cuero o corcho, ¿sí? De un compuesto de goma. No llevan metal, porque claro, el metal es conductor, entonces sería contraproducente, salvo una puntera aislada del zapato.
No llevan cordones metálicos, nada metálico, o sea, deben ser zapatos que no tengan nada metálico para evitar que sean conductores. Y estos solo protegen en caso de que estén secos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque el agua es un buen conductor de electricidad y si están húmedos ya no van a cumplir su función de ser aislantes eléctricos, ¿sí? Entonces es necesario que estos se lleven totalmente secos. Están botas de goma o de PVC. Estos protegen los pies y las piernas del trabajador, cuentan con una puntera y una plantilla de acero para resistir impactos y pinchaduras en la planta del pie. Se utilizan especialmente en construcción, laboratorios y tintorería. Está el tema de las polainas, que son protección más para piernas. Estos me permiten complementar, ¿no es cierto?, la protección de los pies y son en general de cuero curtido al cromo. Igual aquí hay como una lista de calzado de seguridad según el riesgo. Entonces tenemos por impacto zapatos de cuero con puntas de seguridad o zapatos cubre tobillo con puntera de seguridad. Para pinchazos y cortaduras, zapato de cuero con puntera de seguridad o cubre tobillos con puntera de acero. Para salpicaduras de metales fundidos, zapatos cubre tobillos, botín o bota de cuero. Humedad o agua, zapatos de cuero con media planta de caucho natural o sintético, zapato cubre tobillos con media planta de polivinilo o material similar, botín de cuero con planta de caucho natural o sintético, bota de cuero y planta de cloruro de polivinilo, bota de caucho natural o sintético, deslizamientos, zapatos con media planta de caucho natural o sintético o zapato cubre tobillo también con caucho natural o sintético en la planta o cloruro de polivinilo. Y para productos químicos, zapatos cubre tobillos o botín o bota de caucho natural o sintético. Para riesgos eléctricos, botín de cuero y planta de cuero. Para chispas o para evitar producción de chispas, zapatos de cuero y planta de cuero, botín de cuero y planta de cuero, bota de cuero y planta de caucho sintético. Para suelos ásperos o cortantes, suelos con plantas de cuero, cubre tobillos también pueden ser, o botines. Lo importante es que cuando se habla de este tipo de suelos, evite que traspase el material cortopunzante hacia el pie. ¿Preguntas que tengan hasta ahí? No, No. Seguimos entonces. Por otro lado, está el tema de los cinturones de seguridad para trabajo en alturas. Ahora estos se utilizan obviamente cuando se trabaja, por ejemplo, en andamios móviles, en torres, en postes, en edificios, en chimeneas, en tanques también, en tanques cuando se está tomando muestras, por ejemplo, ¿sí? Y lo que permiten, o lo que evitan, más bien dicho, serían las caídas. Y claro, en ese sentido deben tener como también algunas características específicas para cumplir esa función y deben estar en buen estado. Ustedes ven aquí cómo están. Dentro de estos existen como diferentes tipos de cinturones de acuerdo al riesgo, ¿sí?, al que estén sometidos los trabajadores y las condiciones también de trabajo. Porque dependiendo de eso van a ser más complejos o menos complejos estos cinturones. Tenemos primero el cinturón simple.
Este es usado para sostener a las personas que se encuentren trabajando en una situación peligrosa. Y claro, esto permite evitar la caída o el riesgo de caída o la posibilidad de caída. Y están formados por una banda de cintura y una banda de cuerda salvavidas. Está el otro, que es el arnés para el pecho, cuando existe riesgo de caída limitada y para propósitos de rescate. ¿Sí? No sé si han visto cuando rescatan a las personas, les ponen un cinturón en el pecho. Entonces eso permite sacar a una persona de, no sé, de un río, de un lago, de un tanque, etc. Están formados por una banda de cintura, dos bandas con reguladores que abarcan el pecho y la espalda, y una banda o cuerda salvavidas. Están los otros, que son tipo paracaídas, que es un arnés para el cuerpo y se utiliza para detener las caídas libres más severas. Tiene una banda o cintura, dos bandas con reguladores que abarcan el pecho y la espalda, dos bandas que abarcan ambas piernas y una banda o cuerda salvavidas. Entonces vemos que es más complejo que los anteriores. Están estos otros cinturones ya tipo asiento. Que es un cinturón de suspensión con soportes independientes del trabajo mismo. Se utiliza como para suspender al usuario, formado por una banda o cintura, una banda unida a una banda de cintura a cada costado, para ser usada como asiento, y una banda o cuerda salvavidas. Están las cuerdas salvavidas, también, que son como, estas cuerdas salvavidas deben ser lo más cortas posibles para reducir al mínimo la posibilidad de caída. Ahora, todo esto previo al uso debe ser como inspeccionado, ¿sí? Para detectar si es que tiene posibles defectos. Y el montaje debe ser inspeccionado por lo menos, así como mínimo 2 veces al año. Sí, dependiendo igual de la recomendación del fabricante. Por otro lado, dentro de lo que es protección personal, también se tiene la ropa protectora, ¿sí? Esta ropa protectora lo que busca, ¿no es cierto?, es proteger al trabajador del contacto con el polvo, con aceites, con grasas, con sustancias cáusticas, con sustancias corrosivas. Y de acuerdo a eso también se clasifica, ¿no es cierto?, en función del material del que se echa cada una de las prendas. Entonces podemos tener como, por un lado, tejido. Estas se utilizan cuando se requiere una protección ligera, ¿no es cierto? Por ejemplo, contra polvo o para pintar, o cierto tipo de trabajos donde haya como un chorreado con abrasivos. La tela que usan más comúnmente es el algodón, ¿sí? Y en general, en este sentido, se utiliza, por ejemplo, el overol, que va a cubrir digamos, desde el cuello hasta las piernas, ¿sí? Y que tiene como ajustes en las muñecas y en los tobillos. También puede ser ropa protectora de cuero. Estas se utilizan para proteger una parte específica del cuerpo. Pueden ser, por ejemplo, mandiles del soldador, ¿sí? O ropa utilizada para trabajos de manipulación manual. Y este material debe ser como prueba de grasa. Por otro lado está el tema de los cauchos. Entonces, puede ser un caucho natural o un caucho sintético. Se utiliza en cuestiones como excepcionales,
para fabricar trajes completos. En general más se usa como mandiles de cauchos que se hacen con materiales de goma. Por otro lado están como estos trajes plásticos, se utilizan para proporcionar contra sustancias cáusticas o corrosivas, o atmósferas húmedas o inclemencias del tiempo. Pueden ser delantales plásticos, que pueden ser de PVC o fibra sintética artificial, o puede ser poliéster reforzado con fibra de vidrio, dependiendo de la actividad para la cual se necesite. Y ocasionalmente puede haber como un uso de lo que se conoce como telas engrasadas para trabajos a la intemperie, donde los trabajadores pueden estar como expuestos a la condición climática. No sé si tengan como alguna duda de los EPP que hemos visto. No, No, Inge. Perfecto. Por otro lado, también es importante tomar en cuenta las ventajas y las limitaciones que puede haber de estos equipos de protección personal. Ventajas es que es rápido de implementar. Eh, Hay una gran variedad de modelos, de marcas, ¿sí? En el mercado. Fácil visualización del uso, fácil uso también en muchos casos. También el costo del EPP con relación a otros sistemas de control y de minimización de riesgos es bastante bajo y son fáciles de usar. Ahora pueden tener también como algunas limitaciones, por ejemplo, crean una falsa sensación de seguridad, ya que en algunos casos pueden ser sobrepasados por el contaminante o por el material para el cual fueron diseñados, y lo único que hace nada más es como disminuir el riesgo, ¿sí? En medida de que sean bien usados, porque puede ser que no lo estemos usando bien el equipo de protección personal. Por ejemplo, la gente no usa bien la mascarilla, o sea, no está sirviendo de nada, y eso viene a constituir una limitación para el equipo de protección. También hay una falta de conocimiento técnico para su adquisición, es decir, muchas personas no saben qué tipo de protección personal debo comprar para la actividad en específico que están realizando los trabajadores, de tipo aislante o de tipo, no sé, conductor o con un filtro u otro, ¿sí? Entonces hay un desconocimiento y eso también limita a estos equipos de protección personal, porque lo que se puede estar haciendo es comprando equipos de protección personal que a la larga no sean eficientes. También estos equipos de protección personal, por otro lado, necesitan como un mantenimiento riguroso y periódico, ¿sí? Es necesario que los inspeccionemos todo el tiempo de forma rigurosa, porque caso contrario, igual si están dañados, fisurados, en mal estado, pueden ocasionar accidentes. También puede ser que a largo plazo estos presenten como un alto costo debido a la necesidad de reemplazarlos o de darles mantenimiento, de reemplazar ciertas partes. Y además requieren un esfuerzo de supervisión adicional. Siempre deben estar inspeccionados. Ahora también, para que el equipo de protección personal sea eficaz, sí, frente a los riesgos, se debe considerar como entregar
el protector a cada uno de los usuarios y proporcionar como el EPP adecuado. Y aquí también es importante tomar en cuenta lo que dice, ¿no es cierto? El único equipo de protección personal que sirve es aquel que ha sido seleccionado técnicamente y que el trabajador usa durante toda la exposición al riesgo. ¿Sí? Porque si yo no elegí adecuadamente un EPP y le doy al trabajador, pero no es el que necesita para protegerse, a la final estamos exponiendo al trabajador a un riesgo mayor. Porque claro, bajo este imaginario de que se está protegiendo, puede estar descuidándose un montón y el equipo de protección personal no cumplir su función y esto aumentaría el riesgo. Entonces, importante el conocimiento técnico y que el trabajador lo use adecuadamente durante la labor. También debe considerarse una capacitación respecto al riesgo de que se está protegiendo, o sea que el trabajador debe conocer cuál es el riesgo que tiene en su puesto de trabajo y por qué es necesario que use el equipo de protección personal y cuáles son las posibles consecuencias en el caso de no usarlo bien o no usar un equipo de protección personal. También debe haber como considerarse como la responsabilidad de la línea de supervisión en el uso correcto y permanente de los EPP. Es decir, todo el tiempo el personal o la persona encargada de la seguridad de la empresa debe estar verificando que los equipos de protección personal se estén usando, primero, y segundo, se estén usando de forma adecuada, ¿sí? Digamos, las mascarillas se estén colocando no debajo de la nariz, sino sobre la nariz, porque se pasa. No sé si ustedes han visto, incluso con el tema del COVID, mucha gente, claro, lleva la mascarilla, pero la lleva por debajo de la nariz, entonces, ¿qué efectividad va a tener? Entonces, en los lugares de trabajo es la misma situación y debe haber una persona encargada y esta persona encargada debe estar constantemente dando seguimiento a que se esté usando de manera adecuada el EPP. También se debe dar, en este caso, una capacitación sobre el tema de mantenimiento del equipo de protección personal, cómo se usa, se debe dar también el ejemplo usando los equipos de protección personal cada vez que sea necesario, no porque soy, no sé, pongamos el inspector de seguridad, como soy el jefe no uso, no, sino todo lo contrario debe pasar, más bien usar para dar el ejemplo a los trabajadores del uso del equipo y usarlo de forma adecuada y darle igual el mantenimiento adecuado para evitar o disminuir los riesgos y los accidentes. ¿Preguntas que tengan hasta ahí? No, por mi parte. Ya. Igual este archivo de los equipos de protección personal, hoy día hemos avanzado bastante bien. Alcanzamos a hacer un breve recorderis de lo de ayer, porque como les decía, el video no se me guardó. Y alcanzamos a ver también lo que son equipos de protección personal, que era la clase del día de hoy. Algo iba a decirles. Ya. Otra cosa. Recuerdan que habíamos quedado nosotros en dar el examen el día jueves. Sí, por disposición de las autoridades, sí, los exámenes pasan al día 12 y 13 de abril, es decir, lunes y martes. Entonces quería preguntarles qué día les conviene o les parece mejor a ustedes para dar este examen. Ya no sería el jueves. Creo que el lunes sería Inge. No le escuché. El lunes podría ser Inge, por mi parte. O cualquier día yo no tengo problema. Ya, el lunes dice que el resto de compañeros.
Dígame, Yo creía que el día lunes, Inge. ya, lunes. Yesenia, Sí, habrá, tendría ya. Entonces vamos a quedar con el examen para el día lunes 12. Voy a cambiar, yo tenía anotado otra cosa, tengo que cambiar porque después me confundo. Entonces, lunes 12. Y el lunes 12 el examen. Ahora el tema de que teníamos la exposición del proyecto para el viernes 9. Yo digo, dejémoslo para el viernes 9 mismo, ese no lo movemos. Entonces solo quedaría pendiente el examen. Otra cosa también, un poco, decirles de parte de las autoridades igual que por favor, si es que todavía no están al día en pensiones, pónganse al día, eh, igual para que eviten cualquier inconveniente, no sé, con el tema financiero, con las plataformas, etcétera, y por favor, estén al día. Ustedes, bueno, deben conocer qué medidas toman ya desde las autoridades en ese sentido y para que no tengamos problemas en el día del examen. ¿Qué más era? Eso me dijeron de las fechas de los exámenes. Ya. Las semanas de supletorios también se moverían. Como el examen se mueve al 12, los supletorios se movieron para del 15 al 19. Sí, de esa misma semana, del 15 hasta el lunes 19, más o menos. Entonces, en caso de que se quedaran, aunque creo que no, la materia no es difícil, como ustedes ven, es bastante fácil, bastante digerible, entonces no creo que haya mayor problema. Entonces, eso sería, ¿qué más? Kevin, sí está hoy día Kevin, ¿verdad? Sí está. Mira, nosotros habíamos hecho un trabajo el día viernes 26 de marzo. Habíamos hecho un trabajo en clase de estos trabajos que estábamos haciendo en grupos. Justo ese día usted faltó y está sin nota. Ahora estos trabajos en clase van como al porcentaje de trabajos y tareas. Entonces, no sé si podríamos ver una opción para que usted pueda recuperar esa nota. Se me ocurre que pueda recuperar el día de mañana para no dejarlo con cero, para no afectarle. Inge, por favor, lo que pasa es que ese día me tocó trabajar, entonces no pude conectar. Ya. A ver, déjenme, voy a dejar de compartir para ver qué podemos hacer con usted. Porque claro, a las otras ya llegó ya. En ese en específico no estuvo. Igual este archivo de EPP les voy a subir en la plataforma para que puedan revisarlo. Ya teníamos lección, ¿no es cierto?, de este parcial. No me acuerdo. Todavía no. Vimos de normativas, hicimos lección. ¿Qué podría ser? Déjenme ver. Estoy revisando algunas cosas. Para ver si mañana recupera usted la nota. Tipo de protección personal ya vimos. Ya. Kevin, para mañana puede preparar igual una exposición sobre situaciones de emergencia. ¿Sí? Inge, situaciones, ¿qué más me dijo? Disculpe. Situaciones de emergencia. Ya, Ya. Entonces, sí, eso recuperamos su nota el día de mañana. ya. Sí. Eso. Como habíamos quedado en tener un espacio igual para el tema de los productos, proyectos, no sé si tengan dudas. Inge, una consulta. De lo que he estado avanzando, veo que de lo que tenemos aquí en la guía, está en el otro documento que nos había también puesto, Ujú. pero son artículos. Le copio los artículos tal cual está. Sí, sí, porque justamente esos artículos son el aval o van alineados a la legalidad del plan. Ujú. Ya.
Y en la primera parte donde va información, todo eso de los datos de la empresa, va identificación fiscal, dirección, le dejo como A, B, C, D, así, o le hago un solo párrafo Puede hacerle de un todo. solo párrafo, no hay problema. Yo les puse como ABCD para que vean cuáles son los elementos que se necesita, pero de ahí pueden ustedes escribirlo de otra manera o pueden incluso poner una especie de formato con datos. Yo les había puesto como Ya, de que puedan ver qué nomás necesitamos. Ujú. ya, por ahora creo que es todas las dudas que tengo. Ya. No sé si los demás tengan alguna duda. No, Inge, creo que no. No. Bueno, de todas formas, mañana igual podríamos ir viendo. Vayan adelantando, por favor. Por el día de hoy, la clase estaba hasta equipo de protección personal. Mañana veremos lo que nos va a exponer el compañero, situaciones de emergencia y se me fue el otro tema. Ya, sin más, por el día de hoy nos quedaríamos ahí. Nos veríamos el día de mañana a las 10. Desearles un buen día y una buena tarde a todos y a todas. Y cualquier duda del proyecto, tráiganla, por favor. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Gracias, Inge, también. Gracias a ustedes. Hasta mañana.